Hola, buenas. Soy Sergio Sánchez. Trabajo en Emasagra, pertenezco a la dirección de operaciones. Es un placer compartir e intentar aportar mi granito de arena en estas jornadas de formación. La parte que voy a explicar va a ser control y estudio de presiones en la red de abastecimiento. La presión es uno de los factores fundamentales a la hora de conseguir una mejora en la eficiencia de la red, reduciendo fugas y por consiguiente disminuyendo el agua no registrada o el ANR que presente cada uno de los sectores en los que tengamos dividido la red de abastecimiento. Es fundamental comenzar con una sectorización para posteriormente hacer este estudio de presiones y esta modulación o regulación de presiones que es tan importante. Una vez que tenemos sectorizada la red de abastecimiento, es necesario realizar un estudio de las presiones de red actuales existentes en cada uno de los sectores, teniendo en cuenta las particularidades de los consumos que pueda haber en cada uno de ellos. Bien sean motivados por zonas de ocio, zonas de hoteles, hospitales, número de plantas de los distintos edificios que puedan conformar cada uno de los sectores, para conocer los requisitos, los requerimientos de abastecimiento que necesitan cada uno de esos sectores. Y así poder establecer qué valores mínimos y máximos son necesarios disponer en la red de abastecimiento para un correcto servicio a cada uno de los clientes que conformen ese sector. Uno de los principales problemas que nos encontramos previos a esta regulación de presiones es que cuando se produce una reducción de la demanda de consumo, aumenta la presión en la red de abastecimiento. Ese aumento de presión trae consigo un aumento del número de fugas que aparezcan en la red, o que esas fugas latentes que ya existan previamente pierdan más agua, un mayor caudal de fuga. Por lo tanto, mi ANR aumenta sí o sí. Siempre cuando se produce una reducción en la demanda, aumenta la presión, si no tenemos ningún sistema, ningún equipo que sea capaz de regular este hecho. Esto sucede principalmente en horarios nocturnos, horarios de noche, horarios de mínimo consumo, de mínima demanda. Los equipos que principalmente se utilizan para este tipo de regulación de presiones pueden ser principalmente dos, o por lo menos en Emasagra utilizamos esos dos tipos. Uno puede ser una válvula de mariposa dotada de un motor eléctrico, en el caso de que tengamos energía eléctrica en la entrada de mi sector, o otro sistema mediante válvula hidráulica en la que no necesitaríamos, dependiendo de qué tipo de regulación de presiones quisiéramos hacer, lo mismo no necesitaríamos disponer de energía eléctrica. En estas cuatro gráficas se aprecian los distintos tipos de control de presiones que podemos realizar. Bueno, la primera de la izquierda, la primera imagen superior de la izquierda, en ese primer caso donde no se produce ninguna regulación de presiones, en la que la curva de presión es completamente opuesta a la curva de caudal que tenga mi sector. Es decir, cuando el caudal de consumo aumenta, la presión disminuye, y cuando el caudal disminuye, la presión aumenta. Las curvas serían inversas.
En el caso segundo, en el caso de la siguiente gráfica de la derecha, en ese caso realizamos una regulación de presiones mediante una consigna de presión fija, que es constante, siempre igual. En ese caso, mi sector estaría siempre con una presión fija, independientemente del consumo o de la curva de caudal. Este sistema se podría realizar mediante una válvula hidráulica, que hemos visto anteriormente, sin necesidad de energía eléctrica. Al igual que la siguiente, que es una modulación de la presión con consigna variable en el tiempo. En este caso, podríamos tener dos consignas de presión establecidas en distintos periodos de tiempo. Normalmente esos periodos de tiempo que se programan son diurno y nocturno. Necesitamos más presión durante el día, que es cuando más consumo hay, y menos presión de noche, que es cuando menos consumo hay. En este caso se establece un horario nocturno en función del tipo de sector que estemos analizando, y se programan y se establecen dos consignas de presión, una para día, una para horario de noche. En este caso la curva de presión sería escalonada en función de que el horario sea día o noche, sin tener en cuenta tampoco el caudal que estoy aportando al sector. Y por último, la última gráfica de la parte inferior derecha sería una modulación de presión basado en caudal. En este caso, la gráfica de la presión sigue fielmente el comportamiento de la gráfica del caudal, que se abastece al sector. Es decir, la presión va a aumentar cuando haya necesidad de consumo o disminuye cuando no hay necesidad de consumo, cuando el cliente no consume agua. ¿Para qué vamos a tener sobrepresionada una red cuando no hay consumo de agua o cuando el cliente no requiere esa necesidad? En el último tipo de regulación de presiones, el tipo modulación de presiones en función del caudal, es el sistema más desarrollado y más inteligente de los tres. En Masagra lo tenemos realizado con los dos tipos que hemos visto de regulación, bien con los dos equipos, ¿no? Bien con válvula hidráulica o bien con válvula de mariposa equipada con motor eléctrico. En los dos casos funciona exactamente igual, aunque tienen algunos matices diferentes, puesto que la válvula motorizada funciona de distinta forma a la hidráulica. Pero lo que es a nivel de configuración de autómata o de características o de valores de consigna es exactamente igual. Para este sistema necesitaríamos, pues, en la entrada de mi sector hidráulico, uno de esos dos elementos, válvula hidráulica o válvula de mariposa provista de motor eléctrico, dos sensores de presión, uno aguas arriba, otro aguas abajo de dicha válvula, y un caudalímetro. El caudalímetro va a ser el que me va a dar la referencia para tomar la consigna, para hacer el cálculo de consigna correspondiente en función de los valores máximo y mínimo que posteriormente voy a explicar. Una vez que disponemos de estos equipos, de este equipamiento, necesitamos un cuadro de control provisto de un autómata con mi entrada y salidas correspondientes y un programa donde se configure este tipo de control. El control es muy sencillo. El control solamente necesita
4 consignas, 2 consignas de caudal y 2 consignas de presión. Las consignas de caudal son qué caudal máximo y qué caudal mínimo va a funcionar mi sector y cuáles son las presiones máximas y las presiones mínimas que establezco que quiero que funcione ese sector, que quiero aportar al sector. Todo esto en función del estudio previo que hemos hablado al principio de la presentación. Es muy importante conocer cuál es la presión máxima y necesaria que yo necesito en mi sector en momentos de máximo consumo y cuál es mi presión mínima o a qué presión puedo bajar la red para ser suficiente para prestar un servicio adecuado a todos los clientes. Dentro de esos 4 valores de consigna, este autómata calcula el punto de consigna adecuado de presión y le da las órdenes a la válvula para su apertura y cierre en función de caudal y de presión. Es importante también, en el caso de que tengamos monitorizado en tiempo real este sistema, establecer un tiempo de cálculo. Cada cuánto tiempo el autómata va a realizar este cálculo de consigna. Este tiempo de cálculo no es tan importante cuando estamos utilizando una válvula hidráulica, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta cuando estamos trabajando con una válvula de mariposa. La válvula de mariposa realmente no está diseñada para este tipo de control, cosa que la válvula hidráulica sí. Por lo tanto, el tiempo de cálculo, el tiempo de movimientos que voy a someter a una válvula de mariposa debe ser inferior al que puedo someter una válvula de hidráulica. Hay que tener en cuenta, y si estamos trabajando con válvula hidráulica, con válvulas de mariposa, poner un tiempo de movimiento de válvula no excesivamente continuo. También es importante en el caso de la válvula motorizada, de la válvula de mariposa, establecer una posición mínima que normalmente viene establecida por el fabricante para la cual evitemos la cavitación de la misma. Esto ahora lo veremos después en otra diapositiva donde aparece. Este sistema también me va a permitir trabajar con consigna fija. Si por cualquier problema, cualquier razón, avería, etcétera, de cualquiera de los elementos que intervienen en el cálculo, tengo que dejar fuera de servicio este tipo de modulación, puedo pasar a trabajar con consigna fija y evitar sobrepresionar la red. Aquí tenemos el resultado de qué ocurre en un sector cuando estoy trabajando con este tipo de modulaciones. La curva azul es la curva de caudal, la curva roja es la curva de presión y la curva verde la posición de la válvula. Como veis, las 3 curvas son prácticamente iguales a nivel de tendencia, siguen la misma tendencia, hacen exactamente la misma forma. Esto lo conseguimos con una modulación de presiones en función del caudal. La válvula se va moviendo, va abriendo y cerrando, consiguiendo la consigna de presión calculada en función de el caudal que tengo. En este caso, la entrada a mi sector está provista de una válvula de mariposa con motor. Las consignas serían exactamente iguales, necesito 2 consignas de presión, 2 consignas de caudal. Lo único que tengo que tener en cuenta, tiempo de cálculo
y posición mínima de válvula, que en este caso, si veis la pantalla, está en 20%. Aquí en este tipo de sistemas sí que es importante conocer la posición en la que está funcionando la válvula, cosa que en la válvula hidráulica no es tan importante, pero en el caso de la válvula de mariposa sí es muy importante para evitar este tipo de problemas de cavitación. A su vez, bueno, en Emasagra se va desarrollando cada vez más este sistema y, bueno, pues se establece unas consignas de qué es un salto brusco de cliente, qué es cuando se produzca un salto brusco por fuga, por una fuga súbita, qué tiene que hacer el sistema automáticamente. Pues en este caso, si se produce un salto de caudal de 20 litros segundo o superior y dura en el tiempo durante 30 segundos, pues es necesario pasar a modo 3, a posición de gran avería, donde la válvula se iría automáticamente, esté en la posición que esté, al 50% o al valor que se crea conveniente, que se fije aquí en la consigna, para evitar posibles daños a causa de esta fuga y tampoco dejar sin servicio al resto de abonados. Mediante esta programación me permite trabajar en distintos modos de funcionamiento de manera cómoda y sin necesidad de desplazamiento a la estación remota a través del SCADA o del telecontrol. ¿Cuáles son los efectos que produce en el caudal mínimo nocturno esta modulación? En la gráfica se ve perfectamente cómo en la línea verde, que es la línea de caudal, la línea azul es la posición de válvula, perdón, es la presión de entrada al sector. Vemos cómo durante la noche, horario nocturno, la presión cuando disminuye a la consigna que yo le tengo configurada, se consigue unos caudales mínimos nocturnos de 2 litros segundo inferiores a cuando no se produce esa reducción de presión. Esto solamente por reducir la presión. O sea, estoy ahorrando 2 litros segundo, evitando que por la fuga latente existente en la red de abastecimiento de este sector se pierdan 2 litros segundo durante toda la noche, durante todo el horario que tengo establecido, el horario nocturno, esa reducción de presión. Por supuesto, si estoy haciendo durante el día también una reducción de presión durante el día, también estoy evitando que se pierda agua por esa fuga, no esos 2 litros, porque de noche baja la presión más, pero probablemente muy cerca, porque los consumos, al haber más consumo, la presión también se mantiene mucho más baja que si no estuviera realizando esa modulación, esa regulación de presiones. De ahí la importancia del control de presiones para reducir ese agua no registrada por esas fugas latentes que históricamente tenemos en la red y que es difícil dar con ellas. ¿Cuáles son los beneficios de la gestión de la presión? Beneficios para todos, beneficios a la hora de mantenimiento y conservación de la red, beneficios para la empresa o para la gestora o para quien se encargue de la gestión de la red de abastecimiento y, por supuesto, beneficios para el cliente. ¿Beneficio a la hora del mantenimiento? Pues se evita el exceso de presión en la red y por lo tanto pues se reducen los caudales de fuga. Beneficios para la empresa: reducción de costes a la hora de reparación de averías, puesto que se reduce el número de averías considerablemente,
y a la hora de, y como se reduce también el caudal de fuga, el volumen de agua que pierdo, el volumen de agua que pasa por mi sector, también se produce una disminución en el consumo de energía eléctrica en aquellos casos en los que el agua previamente sea bombeada. En definitiva, pasaríamos a tener sistemas mucho más eficientes y autónomos, totalmente beneficiarios para la empresa, para la imagen y para los resultados. Y para el cliente, totalmente positivo. Se reduce el número de cortes de suministro, puesto que se reduce el número de fugas, y además se favorece que en las redes interiores de los clientes se produzcan menos averías y menos problemas en los distintos elementos que puedan tener en la red particular interior. En Emasagra, el 100% de la red de abastecimiento se controla y se monitorizan los valores de presión, regulando la presión con distintos tipos, en los distintos tipos que hemos visto anteriormente, en la totalidad de la red. Para nosotros, el control de la presión es fundamental para mantener una eficiencia adecuada y para evitar un repunte de fugas que es contraproducente para la empresa y para los clientes. Gracias por su atención y continuamos con la formación.